empresa cumpla X objetivos, quiero que seamos más sostenibles, pero no quiero tener papel en el baño. Quiero sacar todo con papel, quiero sacar la cara con papel, y no entienden que hay que renunciar. Si quieres una cosa, tienes que renunciar a la otra. Entonces, ahí tenemos bastantes desafíos. Yo creo que al final todo se termina en un tema de educación, ¿vale? Igual que hemos cambiado de coches o estamos cambiando de coches de motor térmico, combustión, a eléctricos, pese a que no tienen esa autonomía o tienen algunas desventajas, pues también hay que aceptar las desventajas de no tener papel en el baño, bueno, las ventajas que conlleva producir una huella de carbono. Y la segunda categoría de productos que me parecen interesantes son productos como ese que tenéis ahí, que son purificadores de aire. Purificadores de aire, de verdad, desde el COVID, claro, esto lleva bastantes años, pero desde el COVID han proliferado bastantes marcas y nosotros en eso llevamos más de 12 años con esta categoría. Somos expertos en tratar el aire y en filtración EPA, y lo que estamos haciendo ahora es sacar un producto por fin para espacios grandes, para poder purificar espacios de más de 120 metros cuadrados en una hora, y eliminar pues todo lo que no veis aquí, pero que hay aquí. Hay barnices, hay formaldehído, hay bacterias, hay virus, hay compuestos volátiles orgánicos, hay un montón de cosas. Lo último que estamos haciendo, y ya lo dejo aquí, es colaborando con entidades, en este caso en UK, para certificar cómo mejoran las funciones cognitivas y de concentración de los empleados o estudiantes o residentes de hoteles, quien sea, si están en zonas comunes durante tiempos prolongados y que tienen un aire más limpio con este tipo de productos. Y nada más, no sé si aquí el estudio de este producto que se ha lanzado hace 15 días. Silencioso, está bien, y me parece que lo más importante es, si luego tenemos tiempo, que no hay que enrollar, lo podemos abrir, lo destripamos y vais a ver cómo es por dentro. Y es algo, parece un quirófano, tiene 3 niveles de filtración y, bueno, realmente es muy complicado hablar de los beneficios de algo que no se ve. Es realmente difícil de hacer visible lo invisible, pero yo sé lo que hay detrás, confío en el nivel de investigación y el nivel de científicos que tenemos, y os aseguro que se notará. Y... ¿Se hay una ventana abierta? Sí, o no, tiene que estar todo cerrado. No, no pasa nada. El tema es, ¿está más limpio el aire de fuera o el de dentro? El de fuera. Depende. Este no. Calle no. Claro, yo estoy tomando esta. Estoy de acuerdo contigo. Este no está limpio. Si estás en un colegio en Brunete, no lo sé. Entonces, yo lo utilizo mucho en mi casa, además tengo niños pequeños y traen virus y demás, y duermen con uno puesto, y yo hago mi vida independiente. Yo hago ventilación cruzada todos los días, como hacemos todos, ventilo la casa, abro, luego lo tengo con la chimenea, en invierno, yo lo tengo siempre. No consume nada, no me resta nada, y todo lo que hace es aportar. Así que... Aunque haya ventilación cruzada, pues 3 y... Exacto. Perfecto. Pues muchas gracias. Nada, a vosotras. Nuestra siguiente ponente de estabilización de SONAE. Gracias. Buenos días, muchas gracias por venir a todos. Bueno, yo soy Teresa Zón de SONAE Arauco. Somos fabricantes de paneles decorativos. Ahora hace un mes hemos sacado unos nuevos diseños con mucha variedad tanto de diseños como de texturas, que al final en este material es lo más importante que lo podamos ver y tocar. Trabajamos para daros sobre todo soluciones para todos vuestros proyectos. Bueno, he traído un vídeo sobre todo para que podáis ver lo que es nuestros paneles ya hechos, dados forma y puestos en material en distintos proyectos.
Bueno, pues luego si nos vemos en vídeo. Miramos luego. Si hay tantos como soy, ya Pues, estoy pues con nada. ¿Tenéis el vídeo? No. Si no, lo ponemos luego al final. Sí. Vayan haciendo presentaciones y os ponen el vídeo sin problema. No, ¿Vale? pues muchas gracias. Nada. Para los que no habéis venido nunca, Face to Face es una empresa que hace eventos de arquitectura, interiorismo y real estate. Hacemos por toda España. Es que antes, como hemos ido tan rápido, no te puedo explicar. Hacemos en todas las ciudades españolas, en Portugal y en México. Hasta ahora hemos hecho en 3 ciudades, en Mérida, Monterrey y en Ciudad de México. Y ahora este año haremos una 4ª ciudad. Y bueno, vamos haciendo cada vez más eventos de diferentes tipos. Este es un real estate, hacemos de hoteles y oficinas, hacemos de casas de lujo y de residencial. Estamos haciendo varios. Dicho esto, ya os quiero decir un poquito más. Estamos en streaming, nos ven la gente que está en la sala, la gente que está en casa, que nos interesa. Dicho esto, quiero presentaros a Rosario Castro, que nos va a hablar de Proved Innovación. Cuando quieras, Rosario. Te va a contar un poquito a las hoteles. Coge este que va mucho mejor. Porque este yo creo que no. Si quieres. Buenos días. Como dicen los artistas, probando, probando. Me vais a disculpar que me siento por 2 motivos. Primero, porque como hoy estamos en un entorno reducido, pequeñito y de confort, pues desde aquí nos vemos mejor. Segundo, porque no me he traído las gafas, me he dejado la tablet en la entrada de casa esta mañana porque empujaba a mis hijos hacia el ascensor y al final estoy con las notas en papel sobre las que he estado trabajando ayer, que tenía puestas más bonitas con los bullets en la tablet y las gafas tampoco. Así que o me pongo más cerca o se me olvida algo de lo que quiero contaros que es importante. La jornada empezó un poco desordenada y eso ha permitido que algunas de las palabras o de lo que yo llamo vectores sobre los que voy a comentar pues hayan salido ya. A mí Mónica me dijo, oye, ¿por qué no abres la sesión? Y bueno, pues das una perspectiva un poco de lo que tú quieras sobre qué está pasando en el sector desde el punto de vista de la innovación, de la tecnología, de la transformación digital, por usar palabras de las que todos estamos quizá ya empezando a saturarnos. Luego voy a poner algunas más que están en el trending topic y que aunque nos saturen o nos asusten, en realidad van a formar parte de este proceso de cambio que está viviendo el sector inmobiliario los últimos años. Yo me voy a llevar de aquí seguro ideas, aprendizajes, buenas prácticas, esos otros aprendizajes que también salen de cuando nos equivocamos y aprendemos rápido y iteramos. Y al hilo de todo eso quería empezar con una imagen. Bueno, me encantaría, no sé si a muchos y muchas os gusta la Fórmula 1, a mí sí, me gusta el fútbol también, pero he perdido el otro día y entonces pues me salto la de fútbol. Y voy a pediros que evoquéis en vuestra cabeza una imagen que, aunque no os guste la Fórmula 1, habéis visto en alguna noticia, en algún periódico, en algún impacto en redes sociales, que es cuando Fernando Alonso entra en esa parada en boxes y en muy pocos segundos le cambian las ruedas, reposta, vuelve a lo que se llama el pit lane, que es el carril de aceleración, y se incorpora a la carrera. ¿Y por qué digo esto? Porque yo creo que en el sector inmobiliario nos está pasando un poco eso. Tenemos que parar en boxes, tenemos que repostar y movernos muy rápido, pero a la vez tenemos que poder mantener el ritmo de carrera que si me permitís la metáfora, es el ritmo de nuestro modelo de negocio. Tenemos que seguir vendiendo, tenemos que seguir creciendo, tenemos que seguir expandiéndonos, pero tenemos que incorporar la digitalización, que es uno de estas, bueno, pongo en mi top 10, ¿no?, de palabras o de vectores, más que palabras o de tendencias, quiero hablar de vectores que están impactando directamente en nuestras formas de trabajar, nuestras formas de hacer y nuestras formas de relacionarnos con los stakeholders, y luego entenderéis un poco por qué digo con ese 360. Y
bueno, yo tenía un compañero, hace unos años hice un programa de alta dirección digital en una escuela de negocios y tenía sentado al lado al director del Data Lake del Banco Santander. Y él en aquel momento decía con dolor que tenía muchos datos, de muchos sistemas, con una perspectiva además muy longeva de gestión de esos datos, pero que el reto era integrarlos en ese Data Lake que llamaba el famoso Big Data, integrarlos y luego transformarlos en algo que diera valor. Y yo creo que escribió luego un libro que decía Digitaliza, desaparece, que os lo recomiendo, que está muy simpático desde el punto de vista de cómo el impacto de todo lo digital está transformando todas nuestras organizaciones. Y el sector inmobiliario, pues lógicamente no puede estar ajeno a ello. ¿Y qué nos pasó cuando empezamos a digitalizarnos? Venga, todos a innovar, vamos a montar departamentos de innovación y vamos a salir corriendo a buscar qué. Pues ahora iremos viendo porque tirábamos de alguna de las palabras que voy a mencionar. Y en realidad, todos estamos en procesos de mejora continua en nuestras organizaciones. Esto es lo que yo llamo innovación incremental. En realidad, lo que estoy haciendo es un proceso de iteración o de mejora continua, midiendo, porque ya medimos lo que estamos haciendo y provocándonos el reto de mejora. Luego hay otra innovación, que es no me gusta la palabra, vaya por delante porque ya es tan manida que no me gusta, pero es la innovación disruptiva. Es esa innovación que de verdad transforma el modelo. Aquí hay un caso en la parte hotelera muy clara, quizá en la parte de terciario de uso de oficinas está toda esta parte de uso flexible de los espacios, que surge como un modelo de negocio nuevo, como hemos visto, y que al final incluso las grandes corporaciones y empresas cotizadas integran en sus modelos de negocio y se convierte en una, como decía, una innovación disruptiva. En el caso de los hoteles, pues ya sabéis quién está por ahí con una plataforma, o sea, que, como dicen, que no tiene hoteles pero tiene habitaciones, en fin, estas cosas que ya hemos oído todos en muchas charlas. Eso provocó que todos saliéramos a digitalizarnos y todos saliésemos a buscar maneras de innovar. Y antes salíamos, pues, ¿cómo se dice? Perdonadme, que soy muy mala, como pollo sin cabeza. Entonces, bueno, intentábamos copiar lo que hace el de al lado sin tener en cuenta si somos el mismo modelo de empresa, si tenemos la misma cultura corporativa, si tenemos la misma capacidad de implementación. Y para mí, como digo, esta parte de digitalizarnos es uno de estos vectores que creo que hay que ponerle, aparte de meterle en la estrategia, por supuesto, de consejo hacia abajo y de abajo hacia arriba, hay que ponerle sentido. Como decía, vale, vamos a digitalizarnos. ¿Y por dónde vamos? Pues venga, ERPs, vamos con el Big Data, vamos con... Y yo aprendí de este compañero que os decía que el Big Data no vale, ¿vale? El Smart Data. Entonces, y yo voy a usar esa palabra hoy varias veces en estos vectores porque salimos, como decía, corriendo a mercado y dentro de esta ambición por digitalizarnos surge a nivel mundial y en España con bastante impacto, y lo digo por el número de startups que surgen, surge todo un ecosistema, que es el ecosistema de las empresas PropTech, que luego evoluciona y empiezan las ComTech, luego están las LegalTech. Bueno, al final a mí me apetece más llamarle Smart Real Estate. Smart con los datos, Smart con los procesos. Muchas de estas compañías lo que han permitido es que, y sobre todo en el back, también en el front, han permitido generar modelos de tecnología que implementados en nuestras organizaciones nos hacen ser más eficientes en los procesos y nos hacen obtener mejoras en todos nuestros KPIs. Acordaos de si esto es incremental o esto es disruptivo, porque parece que el ecosistema PropTech vino a cambiar el mundo. La realidad es que se van profesionalizando, se van madurando las startups, cada vez hay más verticales especializados, que al final esta es la clave. No nos vale el pan para todos, es decir, bueno, yo soy una PropTech, pero entiendo tu modelo de negocio, que esto es crítico. Muchas se acercaron al sector viniendo con muy buenas ideas de otros modelos, pero poco maduradas dentro del sector y por lo tanto no siempre fácilmente implementables. Pero la realidad es que van profesionalizándose, van verticalizándose y esto nos está permitiendo que otros
piensen por nosotros en las corporaciones y nos estén ayudando a encontrar soluciones que de otra manera nos sería muy difícil encontrar. Pero, pues bueno, Smart Real Estate es edificar con BIM, pues lo es. ¿Son los gemelos digitales? Pues también. ¿Es la industrialización y la modularización de los espacios? Sin duda. Todo lo que tiene que ver con el acceso al cliente final, toda la parte de estrategias y de marketing digital, por supuesto. La realidad virtual, la realidad inmersiva, luego hablamos un poco más de todo esto. Todo el uso de plataformas colaborativas, al final, todo esto que surge muchas veces de las PropTech, lo que está haciendo es complementar y ayudar a solidificar nuestros modelos de negocio, como decía, y hacerlos más eficientes. ¿Cuánto es disruptivo y cuánto es incremental? Pues eso, la experiencia en vuestras organizaciones, en la implementación y en la relación con estas startups es la que me lo debería decir. Pero yo aquí siempre pongo un ejemplo. Idealista, 2002. ¿No era PropTech o sí era PropTech? De repente le hemos puesto nombre y apellidos a algo que estaba latente, que algunas compañías primes, una RP. ¿Es o no es PropTech? Bueno, lleva 25 años en el sector. Al final pongo ejemplos españoles, que además me apetece que sean ejemplos de empresas españolas que conocemos muchos en el sector y que de repente un día le ponemos la etiqueta de PropTech. Fenomenal. Lo que estamos haciendo es esa innovación de mejora continua. Y hay compañías con una capa basada en la tecnología que se nos han adelantado y nos han provisto de soluciones antes que otras. Con lo cual, la segunda palabra para mí tiene que ver, o el segundo vector, con este Smart Real Estate. Y ahora vamos a los palabras. Os pido que me ayudéis un poco. ¿Alguien ha trasteado con criptomonedas? ¿Con Bitcoin? ¿Con Ethereum? ¿No? Vale. Bien, bueno, pues ya somos dentro de este grupo ya somos una muestra razonable. Sabemos más o menos, nos suena lo que es blockchain, porque era la palabra de moda en real estate, en todas las ferias inmobiliarias, en todos los eventos, en todas las charlas, los pitch de las PropTech, todos íbamos a ser activos, no sé si el verbo existe, íbamos a tokenizarlo todo. Íbamos a tokenizar nuestros activos, a tokenizar nuestros procesos, a tokenizar lo intangible y bueno, pues nuevamente salimos todos al mercado corriendo a tokenizar. Y yo aquí me pongo la gorra más comercial y la de marketing, porque siempre nos ponemos la gorra comercial y de marketing hacia afuera, pensando en el cliente, en el consumidor. Y yo me la pongo hacia adentro y pienso en las corporaciones, en los equipos, en las personas. Hay un nivel de madurez, hay una tecnología que soporte el que todo lo vamos a tokenizar y vamos a trabajar con bloques descentralizados y que la información, bueno, pues no es el time to market. Evidentemente son tecnologías que surgen y que se van a quedar, yo no creo que vaya a desaparecer, todo lo contrario, creo que vienen para quedarse. Están los smart contracts, se nos ha oído en todas, yo misma en algún salón inmobiliario, pues no sé de qué año, posiblemente el 19, el 18, antes de pandemia, decía que sí, que en algún momento habrá transacción a través de estas cadenas de bloques y descentralizaremos. Ahí se metieron rápido en el consorcio Alastria, por si os suenan registradores y notarios. Hay un sandbox, un entorno de confort a nivel europeo y una regulación que está, bueno, pues intentando darle una forma y darle también una seguridad jurídica y una operativa de uso que aporte valor a las organizaciones. Pero es uno de esos vectores que creo que nos tienen que sonar y que el time to market lo irá decidiendo, como no puede ser de otra manera, el cliente. Como no puede ser de otra manera. Venga, seguimos. Palabras que nos han vapuleado mucho últimamente. Realidad virtual, realidad aumentada. Bueno, pues llega un momento que decidimos que podemos empezar a comercializar nuestros activos y a generar experiencia de cliente a través de realidad virtual, realidad aumentada, realidades mixtas, híbridas, como las queramos llamar. Y hete aquí que nos surge la palabra del millón, que alguno ya la tiene en la cabeza, todos al metaverso. Todos blockchain y ahora nos vamos todos al metaverso. Todo esto es así. Gartner nos va pintando el loop y además cuando estamos todos aquí nos vemos todos aquí. Cuando estamos aquí, pues la mitad hemos desaparecido en los proyectos.
pero nos queremos ir todos al metaverso. Nuevamente, time to market. Y nuevamente dos preguntas. La cultura interna de la organización, el delivery y la experiencia cliente. Y luego hablamos de los clientes. Si mi delivery, mi experiencia cliente y además mi cultura interna no acompañan este tipo de proyectos, no necesito ser el primero. El Salón Inmobiliario del 21, o del 22, disculpadme, yo vi en algún stand cómo ya se ofrecía un paseíto virtual por el metaverso. Claro, si, como decía, la tecnología no es lo suficientemente sólida, la experiencia de uso no es lo suficientemente buena. ¿A cuántos os ha pasado que os ponéis las gafas de realidad virtual y se os va un poco la cabeza? Afortunadamente Apple ha sacado unas en junio, que dice que son fantásticas, pero ha venido otro huracán tecnológico que les ha barrido y luego comentamos. Pero todos nos vamos al metaverso, todos nos vamos a ecosistemas más complejos llamados Web 3.0, Web semántica, en fin. No me quiero extender demasiado, pero claro que vamos a ir al metaverso. Vamos a ir al metaverso como un canal más de experiencia de uso, como un canal más de gamificación o como un canal más de interacción dentro de las corporaciones, seguro. La cuestión es cuándo, cómo y cuántos recursos tengo que dedicar para que eso sea lo suficientemente maduro para que de verdad, como decía, el delivery y la experiencia de uso sea relevante. Estáis viendo esto, ¿no? Esto suena. Los ataques, ciberseguridad, es otra de esas palabras que nos acompañan mucho últimamente. No sé si está España en un mapa, gracias. El 14, anoche éramos el 11 país más atacado del mundo. La ciberseguridad es otro de esos grandes vectores que acompañan la estrategia de las organizaciones, que cada vez es más relevante, o no, y ahora me explico, y es polémico, pero nuestros datos son nuestros. ¿Cuántos de nuestros datos son nuestros que realmente no lo son? Y ahora pensemos en nosotros como usuarios de redes sociales, como usuarios de ecosistemas digitales, de plataformas de compra online, de plataformas de visualización online. ¿Cuánta cesión de datos hacemos ahí de la que somos poco responsables y luego nos preocupa que alguien sepa si en este evento éramos 25 o éramos 50? Hay que entender cuáles son los datos estratégicos y relevantes para guardar en nuestro modelo de negocio y dejar que nuestros colegas, nuestros compañeros, nuestros equipos puedan trabajar en entornos mucho más abiertos y más colaborativos. Es cierto que esto es un gran problema, pero es que tuvimos que irnos todos a la nube. Muchos por decisión estratégica, el hosting y el housing al final pues no son eficientes, es mucho más eficiente tenerlo en la nube y al hilo de esto nos llega la pandemia. Menos mal que muchos habían hecho los deberes y ya tenían muchas cosas en la nube. Otros lo tuvieron que hacer de un día para otro. Os recuerdo que de un viernes a un lunes estábamos todos, como ha dicho antes Fernando, con el Teams. Muchos no sabían o no habían usado nunca el Teams. Teams, Zoom, que ya sabéis lo que le pasó a Zoom, como compañía de innovación disruptiva o incremental. ¿Os acordáis de Skype? ¿Teams es disruptivo dentro del ecosistema Microsoft o no? ¿O es incremental? Es que ya hemos usado, yo soy mayor, ya hemos usado muchos Skype. La hacía de muy joven, pero ya hemos usado muchos ecosistemas de interacción y de teleconferencia, pero de repente la necesidad del cliente hace que algo que estaba ahí a nuestra disposición se convierta en una herramienta de uso diario, masivo, y eso sí, muy importante que en ese momento, y lo ha vuelto a decir Fernando también, la experiencia de uso sea buena. Y ahí pues nosotros tuvimos la suerte en España de que nuestros proveedores de fibra óptica pudieron dar el servicio para que todos pudiéramos trabajar ese famoso lunes ya en remoto. Claro, afortunadamente habíamos hecho los deberes y ya teníamos en la nube parte de nuestra info, empezamos a trabajar de una manera mucho más colaborativa y algo que es evidente y es que pues la pandemia lo cambió todo. Lo que sobre todo cambió fue la forma de trabajar y la forma de concebir
el consumo, la compra o el uso. De repente, ya no necesitábamos comprar todo. Nos dimos cuenta de que había muchas cosas, muchos servicios que podíamos simplemente utilizar y no necesitamos poseer. Ha habido un cambio ya no solo, y este es lógico, en el modelo de trabajo, ha habido un cambio en el modelo de vida, de vivir, ha habido un impacto, y sobre todo en determinado segmento de población, de cómo quieren vivir, de cómo entienden el trabajo, de cómo entienden el engagement con sus organizaciones, de cómo quieren, porque luego después de pandemia hemos vuelto, cómo quieren esos modelos de trabajo híbrido. Y es curioso, pero lo que queremos híbrido en nuestro modo de vida, de teletrabajo, lo queremos híbrido en todo, en cómo consumimos, en cómo usamos, en cómo es nuestra experiencia de uso y de relación con todo. Y esto es muy relevante, y cómo lo relacionamos con las marcas. Por eso le he hecho la pregunta antes a Fernando de si el cliente que llega a través de la plataforma al coworking luego es igual de digital. Y ya habéis oído la respuesta. Luego es igual de digital cuando está usando el espacio. Es que somos híbridos. Con lo cual tenemos que tener la capacidad como organizaciones de tener las dos mentalidades. La de tener la capa de tecnología que da el servicio y tener a las personas que complementan y mejoran el servicio, la calidad de ese servicio. Y esto es un reto que impacta, y lo vamos a ver un poco más adelante, en el talento de las personas. Llevo seis parámetros. Otro de las que ya he salido. Todos nos hemos vuelto sostenibles. Cuando el planeta para, nos damos cuenta que el planeta es más verde, que el planeta es más sano y que todos queremos ser más responsables y más cuidadosos con el planeta, y eso nos convierte en organizaciones mandatadas por principios de ESG. La sostenibilidad, en este caso, y la huella y la descarbonización, que está afectando más en el sector terciario, en el sector hotelero, en el sector logístico que en el residencial, con lo cual para todos nosotros es claramente un reto a implementar, como decía Fernando, con KPIs de verdad, nuevamente con criterio. Estamos sensorizando nuestros activos, cómo podemos medir de verdad los impactos de huella, cómo aplicamos la metodología, la taxonomía europea y todas las transposiciones legales. Y este es otro de esos retos que sí o sí, o de esos vectores que sí o sí están rodeándonos desde hace un tiempo, pero que claramente post-pandemia se han convertido en un demanding de todos nuestros stakeholders. Estamos todo el rato hablando de otra de esas palabras que tenemos que tener siempre en la cabeza ya. Tecnología. Parece que el sector inmobiliario pues era de poner ladrillos, edificar y generalmente marcharme, salvo que fuera patrimonialista. No. Ahora nos estamos convirtiendo cada vez más en empresas tecnológicas, en las que usamos la tecnología para mejorar todos nuestros procesos. ¿Dónde noto que hemos avanzado mucho como sector? Si comparo con gran consumo, si comparo con banca, hemos avanzado mucho en el back. La tecnología está ayudando a muchos procesos en el back y está ayudando a un proceso en el front, que es a la relación con cliente. Yo creo que nos queda más por hacer, y aquí pues el Internet de las cosas y nos va a ayudar, igual que nos va a ayudar a medir mejor, nos va a ayudar a relacionarnos mejor con todos nuestros stakeholders. Hay una frase que dicen que dijo Steve Jobs, y no fue así. La de que la tecnología es un medio y no tiene que ser un fin en sí misma, no es suya, aunque mucha gente dice que sí. Lo que él sí decía es que él parte de la necesidad del cliente, y desde la necesidad del cliente bien identificada hacia el camino hacia atrás, y va viendo qué herramientas o qué tecnología necesita implementar y necesita desarrollar para resolver esa necesidad. Nosotros en el sector, como decía al principio, empezamos muchas veces por poner la tecnología y ya por donde sea me encajo al cliente, me encajo a los empleados en las organizaciones, encajo a los proveedores, pero bueno, pues si hay alguien que nos pueda hacer un referente, que hace 14 años cambió nuestra manera de comunicarnos en el mundo, fue este señor, y tenía claro que partió del cliente y hizo el camino hacia atrás y no a la inversa. Y os voy a poner otro ejemplo, porque además este a mí me impactó mucho. Códigos QR.
antes de pandemia, ¿quién de vosotros usaba todos los días un código QR? Los chicos de Toyota lo llevaban usando desde el 84, que es donde se inventa, un proveedor de Toyota lo inventa para hacer seguimiento, por si alguno no lo sabe, de la cadena de producción, de dónde están determinados materiales y hacer control de stock y pérdida de stock. Pero de repente encontramos una solución para una tecnología que se utilizaba en un vertical, que era el sector industrial puro, en la automoción sobre todo, y todos vamos a restaurantes y lo primero que hacemos es escanear, ahora menos, pero hasta hace muy poco mucho, el código QR, y de repente nos aparece en las noticias de la tele un código QR para ampliar un contenido, y de repente colocamos códigos QR en las ferias, en los eventos offline, en la recepción de nuestros edificios o de nuestros hoteles, para que alguien pueda acceder a una información que además inyectamos, como yo digo, la información que queremos, con lo cual es una manera de impacto muy relevante. Pero la necesidad del cliente es la que exponencia el uso de las tecnologías. Y no al revés. Voy por la 8. Vamos a la 9, muy rápido. Estamos hablando de clientes todo el rato. Y yo a propósito uso la palabra cliente porque es la que no uso nunca. Yo uso siempre la palabra consumidor. Para mí un cliente es alguien que ya me conoce, que ya identifica mi marca, que no sé si en el funnel me ha comprado o está más cerca de comprarme o es un cliente de repetición. El gran océano azul está en los consumidores. Y el ejercicio que creo que tenemos que hacer es el de preguntarnos cómo nos estamos acercando a esos consumidores que todavía no son nuestros clientes, que además hoy en día estamos, la palabra es intoxicados, que seguro que a muchos os suena, es saturados de información. Y además a veces sin capacidad ya de discernir lo que es fake de lo que no. Y permitidme que haga una broma y pongo un ejemplo. Estos días ha circulado por todas partes un vídeo de una política española hablando de metaverso, hablando de cohetes, hablando de muchas cosas. No sé si tiene conocimiento de todo, pero ha hecho un batiburrillo, lo ha puesto, y yo cuando lo recibí lo primero que pensé era que era un meme de inteligencia artificial, porque como hoy en día se puede imitar la voz y puedes hacer que con la voz de cualquiera se diga lo que se quiera, tuve que hacer un ejercicio de verificar si mi fuente era correcta y era un meme o era real. La mala noticia es que era real. Cierre paréntesis y cierro la broma. Pero ahí vamos, estamos tan sobreinformados que cómo conseguimos encontrar a nuestros potenciales consumidores y cómo conseguimos impactarlos. Pues tenemos que trabajar sobre esas otras 8 palabras. Lo que sí tengo claro es que el sector lleva unos años diciendo, y yo también nuevamente, en torno a mi culpa, no, porque yo ya lo dije en aquel momento. En el 19 yo pregunté en un auditorio y pedí a la gente que levantara la mano si creía que sus empresas estaban realmente orientadas al cliente. Es decir, si su estrategia realmente, sus procesos, los servicios, los productos y lo último, los precios, estaban de verdad girando en torno a sus potenciales clientes, a los consumidores. Y levantó poca gente la mano. Y levantó poca gente la mano porque normalmente construimos el estratégico con una visión financiera, con una visión de shareholders, del accionista, y luego a partir de ahí pues desarrollamos nuestro modelo. Bueno, ya sabéis que la vida media de las empresas cuando nació IBM era de 50 años, ahora vamos por 10, pues tenemos que decidir qué tipo de empresa queremos ser y dónde queremos estar y cuánto queremos durar. Me falta la última palabra que seguro que la estáis echando de menos porque es la de moda de este verano, es la que arrasó la presentación de las gafas de Apple: inteligencia artificial generativa o inteligencia artificial de lenguajes de aprendizaje de la verdad, LLM. Sí, este año nos toca hablar de inteligencia artificial. A mí es curioso porque nos toca hablar de inteligencia artificial y desde los años 40 inteligencia artificial operando en las capas back profundas de la tecnología. Estamos hablando de machine learning desde hace mucho tiempo, estamos hablando de relación con bots. Yo he tenido la suerte de trabajar con el Watson de IBM en su momento y bueno, pues nuevamente
parece que la parte de inteligencia artificial está operando y nos acompaña Siri, que espero que no se me encienda, Cortana, Alexa, bueno, hay mucha gente ahí que nos escucha y que nos acompaña como modelos de inteligencia artificial, hay modelos de robotización, RPAs, que están eficientando un montón de procesos, nos relacionamos con los bots con más o menos fortuna desde hace mucho tiempo, pero los señores de OpenAI en realidad empezaron a trabajarlo en el 20. Pero es cierto que hace menos de un año, porque fue en octubre, lanzan ChatGPT 3 y con todo el conocimiento que cabe en Internet hasta el 21 y nos democratizan la manera de interaccionar con un bot sofisticado. Inteligencia artificial hasta hace un año o un poco más, un año comercialmente, como digo, desde el 20 de manera operativa, permitía que una máquina aprendiera a diferenciar desde imágenes a diferenciar perros y gatos. Por poner un ejemplo muy simplista y permitirme que lo haga así. Y de repente llega una inteligencia artificial que es capaz de entender lo que es un perro, entender lo que es un gato, en este caso con otra inteligencia de imágenes, con DALL-E, va y me construye, me dibuja y me define los parámetros de un perro y los parámetros de un gato. Esa es la primera evolución y, como digo, para hacerlo muy simplista, de lo que supone esta inteligencia generativa. Esto va mucho más allá. Habéis leído seguramente, porque ha sido bastante impactante, y en la parte médica se está trabajando de manera intensiva, y en farma también, al punto de que ya hay un ChatGPT y hay inteligencias sectoriales, verticales nuevamente, que es hacia donde creo que vamos a ir. Esa es una opinión personal, pero seguramente habéis leído que viendo radiografías y ecografías de mama, hasta ahora la inteligencia artificial identificaba las que eran un cáncer, pero es que ahora, de manera predictiva, viendo muchas imágenes y secuencias de imágenes con micro tamaño de nódulo, son capaces de identificar si va a devenir en un cáncer de mama o no. Pues de perros y gatos a construir el perro y el gato. Y aquí están todos los grandes, o sea, pues os suena eso, ChatGPT, que por cierto vamos por el 4, que es de pago, antes de Navidad estará el 5, veremos a ver, porque parece que es una super evolución y más van hacia la verticalización, pero tenemos a los señores de Microsoft diciendo, oye, que Copilot, vamos a tener que dejar de hacer PowerPoints porque le vamos a hacer el prompt a la máquina y nos va a decir cómo nos lo hace, vamos a trabajar, se acabó trabajar en el mundo de la hoja de cálculo, en fin, está Copilot, está BART y todo el ecosistema de Alphabet de Google, está Bedrock de Amazon, todos los grandes, los gafas famosos están todos ya metidos, Meta, por supuesto, están todos desarrollando estos modelos de aprendizaje que claramente, y yo sí que creo que esto sí es nuevamente, ahí ya sí le hablo a la disrupción más que al incremental, van a cambiar nuestra manera de trabajar. Nuevamente el time to market lo vamos a ir decidiendo todos nosotros, pero claramente no solo es que eficienten, es que hacen un sumatorio de la inteligencia humana, un agregado. Entonces, si pensamos antropológicamente que somos lentos y somos vagos y tratamos de ir a lo sencillo y tenemos una máquina que nos ayuda a hacer lo sencillo más sencillo, pues seguramente, ya no solo por los 100 millones de personas que lo implementaron y lo desarrollaron alguno habéis trabajado ya no brujuleado de manera particular, sino trabajado en el ecosistema de vuestras organizaciones con inteligencias. Brujuleado muchos ya, porque este verano nos hemos puesto todos, igual que nos hicimos el avatar en Metaverso, la primera, pues este año tocaba ChatGPT. Bueno, pues iremos viendo. Seguramente el 5 nos va a marcar pautas. ¿Cómo hacemos aquí? Y la pregunta, y yo después la discuto en distintas organizaciones, en distintos entornos y foros, ¿la hacemos escalable a toda la organización? ¿La hacemos sectorizada para un área concreta de la organización? Testamos los datos, la ciberseguridad, que no se le escape nada, en fin.
¿Cómo lo vamos a hacer y cómo lo vamos a integrar? Pues ese es uno de los retos del 2024 y este sector creo que no debe quedarse atrás en empezar a implementar este tipo de retos. Y por último, porque el top 10 de vectores o de palabras está cubierto, es ¿y esto quién lo hace? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo las organizaciones vamos a implementar? Solo he puesto algunas que no son excluyentes de otras. Estas 10 palabras de las que venimos a hablar en este ratito, pues se me ocurren otras cosas. Se me ocurre de la experiencia de gestionar personas. La primera es un liderazgo claro. Sepamos dónde vamos y vayamos. No podemos estar cambiando la cultura de nuestras organizaciones de un día para otro. Hoy somos los más innovadores del mundo y mañana el departamento de innovación ya no le llamamos departamento de innovación. Les metemos en desarrollo de negocio, les metemos en tecnología y somos otra cosa. Estamos hablando de innovación abierta y de co-crear con PropTech y al día siguiente, ¡ay no, qué miedo! Que les estoy teniendo que ceder datos, entonces si soy capaz y no me interesa la compro y si no, pues nada de trabajar en código abierto o de compartir info. Al final aquí hay un tema de liderazgo que yo creo que nos corresponde pues a las personas que estamos aquí. Creo que la cultura tiene que cambiar. Queremos ser digitales, pues seámoslo de verdad. Tenemos que revisar nuestras estructuras de costes, nuestras estructuras de inversión, tenemos que revisar KPIs, tenemos que revisar, y creo que forma parte del reto, y lo decía al principio, es que las organizaciones ya estamos en proceso de mejora continua. Con lo cual, al final, esto no son amenazas, no son palabras, es integrar en nuestro día a día todo aquello, toda la vez no, porque mejor nos asustamos mucho, pero todo aquello que nos va a ayudar a acercarnos al consumidor. Yo a mis equipos, mis redes de ventas, en su momento les decía siempre, tú piensa quién paga nuestra nómina. Y como decía Steve Jobs, ¿no? Piensa en la necesidad de aquel, y a partir de ahí vamos a revisar todo el proceso de reformulación y de mejora continua. Y sobre todo, no salgamos como pollos sin cabeza, tenemos que ir a los quick wins. Busquemos silos, hitos, trozos en los que haya realmente un impacto relevante en nuestra manera de trabajar y a partir de ahí pues nos ponemos manos a la obra. Y cuando nos veamos, donde quiera que nos veamos la próxima vez, pues nos contamos qué tal nos ha ido el ChatGPT. Yo os invito a que lo bichéis todo lo que podáis porque al final vamos a tener sí o sí que aprender a escribir y a dialogar con la máquina. No sé si recordáis la película Her. Pues al final, película recomendable en la que, no voy a hacer spoiler, en la que hay una interacción entre un humano y una máquina y mi recomendación es que le perdamos el miedo desde los comités de dirección, desde los mandos intermedios, desde los departamentos de operaciones, le perdamos el miedo a estos vectores y a otros y nos vayamos animando a implementar porque, recordad, digitalización desaparece, como decía Adolfo Ramírez, compañero mío. Y por mi parte nada más, agradeceros, abierta a preguntas. No soy tecnóloga, yo estoy en el área comercial y de marketing, la parte de desarrollo de negocio, creo en la innovación continua y creo también que la disruptiva nos viene muy bien, así que a vuestra disposición. Gracias. Como queráis las preguntas, si queréis, las dejamos para el café, para luego, para no retrasar demasiado la Yo quería mañana. presentaros a Gemma de la Paloma, que no sé si la puede contar. Creo que está abajo. No sé si estoy mejor o peor. Con angustia, porque en la vanguardia que podíamos hablar con nuestros ancestros por WhatsApp ya me quedé conectada. O sea que ya estamos llegando a la gente que ya me da como mucho. No hay que creerse todo lo que leemos. Muy interesante. Perdonad. Yo quería presentaros a Gemma porque esta es su casa, ella os ofreció su casa. Pues que decís unas palabras. Bueno, Miguel es la persona responsable del departamento. Efectivamente, Mónica se puso en contacto con nosotros y bienvenidos todos aquí. Y bueno, estáis en el estudio de la Paloma y Miguel os explica un poco todo
en qué consiste el estudio. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos por estar aquí. Precisamente quería comentar, bueno, me ha parecido muy interesante tu conferencia y has pasado por una serie de palabras que me parece interesante, que siempre hay una gestión de las expectativas, ¿no? Que en ocasiones es dolorosa, ¿no? Como por ejemplo ha pasado con Meta. Y me gustaría saber, luego si quieres no respondes, me gustaría saber un poco de todas estas palabras, cuál es el valor residual que se mantiene en el sector inmobiliario, ¿no? Porque muchas veces has hablado de blockchain, has hablado de inteligencia artificial, que eso no lo sabemos todavía, pero blockchain al principio es como la primera palabra que has sacado. No sabemos cuánto de eso ha quedado, sí que sabemos perfectamente lo que ha quedado de Jesús Encinar, ¿no? De toda la gestión, que precisamente ha trabajado mejor el back que el front, porque el front prácticamente lleva sin evolucionar durante años en Idealista, o ha ofrecido pequeñas mejoras casi puntuales, pero la tremenda herramienta que ha puesto en marcha en el backend para todo el sector es espectacular. Entonces ahí sí que sabemos cuál es el valor residual de lo que ha evolucionado. Pero luego, si te parece, nos comentas o qué es lo que piensas que de estas otras palabras que has comentado, cuál es el valor residual que va a quedar. Bueno, pues aparte de esto, que era simplemente una referencia, quería daros la bienvenida a este estudio. Nosotros somos Cerámica La Paloma, es un fabricante de ladrillo caravista de más de 40 años, que precisamente también has dicho una palabra que es no es solo poner ladrillos, precisamente aquí en este espacio es muy interesante que has traído eso, porque precisamente también estamos viviendo un proceso de adaptación, de ver qué es lo que necesita el cliente, de acercarnos. Hemos abierto este espacio para escuchar las necesidades del cliente, para escuchar las necesidades de los estudios de arquitectura, etcétera. Y también estamos viviendo un proceso de innovación que, como habéis visto aquí, pues tenemos diferentes sistemas tecnológicos, nos estamos adaptando a lo que el sector requiere. Y estáis en un espacio en el que estamos celebrando eventos. Solamente tenemos unos pocos meses de experiencia, porque lo abrimos en mayo. Nuestras compañeras de Face to Face vinieron en plena obra y cuando han venido a verlo nos han dicho que ha quedado muy bien, estamos muy contentos. Y desde hace 4 meses han pasado por aquí ya más de 300, el último recuento eran 360 arquitectos. Ahora ya estamos en entorno de 400 arquitectos, todos ellos interesados, trabajando en sus proyectos, y un punto muy importante, grandes estudios de arquitectura, estudios como La Mela o como Morf, han pasado por aquí para trabajar en nuevos proyectos, retomando un poco lo que es la calidad del ladrillo y lo que aporta el ladrillo en la sostenibilidad, porque tiene un ciclo de vida, lo que se llama de la cuna a la tumba, espectacular con respecto a otros materiales. Y bueno, ya luego, si queréis, podemos comentar acerca de esto, pero nada, muchas gracias por dejarnos espacio y bienvenidos. Estamos muy contentos de que estéis por aquí y seguramente luego podemos comentar en el café. El próximo ponente es Pedro López, de CDR. Buenas, ¿qué tal? Me presento, soy Pedro López y trabajo en el departamento de Impulso, Strategy e Innovación de CBR, ¿de acuerdo? Hablamos de, como dice, el futuro de las oficinas, quizás es demasiado ambicioso, ¿de acuerdo? Nosotros no nos encargamos de decidir cuál es el futuro de las oficinas, sino que nuestro área nace con un objetivo diferente. ¿Cuál es ese objetivo? El objetivo es
detectar las principales tendencias que tiene el mercado. Al final no venimos aquí a adivinar, venimos a detectar. Venimos también a aprender, a no darlo todo por hecho o a pensar que todo va a continuar igual. El mundo del real estate habitualmente siempre ha seguido como una inercia muy poderosa y cada vez más estamos viendo que va cambiando. Y sobre todo porque intentamos dar una visión muy transversal. Los edificios de oficinas, como había dicho Fernando, cada vez más están empezando a pasar cosas diferentes. Están empezando a tener diferentes usos, están empezando a tener diferentes conceptos, porque al final el usuario está pidiendo otras cosas. Siempre me gusta comenzar con este tipo de frase, ¿vale? No lo voy a leer, pero define muy bien a lo que nos dedicamos en nuestra área, porque intentamos ser muy humildes en este aspecto e intentamos aprender de lo que está pasando en el mercado. Intentamos conocer, no lo damos todo por hecho, porque creemos que aunque el mundo del real estate no ha evolucionado de manera muy rápida, sabemos que va a ir cambiando y hay que estar muy preparado para ello. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la realidad de las empresas tras la pandemia? Bueno, pues aquí creo que no os voy a contar nada nuevo. Creo que la incertidumbre y el cambio constante, como estabais contando antes, palabras nuevas, tenemos conceptos nuevos. Hace unos años estábamos encerrados en casa, ¿quién lo diría, no? Las empresas están empezando a tener una lucha por el talento formado, ¿de acuerdo? Este talento formado no es el talento que sale de las compañías y de las universidades recién graduados, es un talento formado y que tiene capacidad de decisión, es al que se quiere atraer. Y luego tenemos el modelo híbrido, que es la opción popular, es lo que ahora mismo más demanda el mercado, quieran o no quieran todas las empresas, eso, bueno, pues hay opiniones para todo, y esto nos lleva a una ocupación de oficinas bajo mínimos, porque al final las oficinas hace 5 años no todas estaban preparadas para estos mundos flexibles, contaban con unas superficies, decía antes Fernando, oye, pues ahora estas demandas son inferiores, con lo cual hay que reducir, ¿de acuerdo? Entrando en el modelo híbrido, nos gusta también entender al usuario, que es al final quien va a decidir, es quien genera esa tendencia o esos gustos. Cuanto antes lo detectemos, cuanto antes le entendamos, mejor. ¿Y por qué? Porque cuando hablamos del modelo híbrido, al principio decíamos qué días o cuánto porcentaje de trabajo tenemos. Antes de la pandemia era de media 0,8, ¿de acuerdo? Incluso algunos, como veis, el 65% pues no tenían esa capacidad. ¿Y qué quieren los empleados? Que no es lo que está ocurriendo. ¿Qué es lo que quieren? No quieren abandonar las oficinas, ¿de acuerdo? Pero tampoco quieren estar todos los días en ellas. Es decir, buscan un equilibrio, ¿de acuerdo? Este equilibrio todavía no se ha encontrado. ¿Por qué? Porque partíamos de un 63% de ocupación, incluso en algunos casos superior, en otros inferiores, que fue bajando en la pandemia y se incrementó y ahora mismo, bueno, estamos un pelín más elevados, ¿vale? Son datos de 2022, pero estamos casi en la mitad, ¿de acuerdo? ¿Y por qué traigo este punto? Porque algo de repente pasa cuando empezamos a entender o cuando empezamos a escuchar a estos usuarios, que es que cuando un edificio de oficinas o una oficina en sí ofrece algo más, tiene una preocupación por ese usuario, el usuario va. Al usuario ya le interesa. El usuario ve que puede hacer algo que en su casa no puede hacer. Y ese, sobre todo, hay que entenderlo muy bien, porque para estar sentado enfrente del ordenador en la oficina, te vas a quedar en casa. ¿De acuerdo? Esto las empresas lo han empezado a detectar y ya nos hemos dado cuenta cómo las compañías están empezando a implementar la inversión en eventos que pasen dentro de la empresa, de la oficina, en programas de bienestar, en montar pues, desayunos, en ofrecer de fruta. Se empieza a poner muchas cosas de ese estilo. No siempre con
con mucho orden. Y luego también estamos detectando que una de las preferencias de los usuarios es que quieren tener un e-family, quieren tener un espacio de comida, bebida, donde se pueda producir esa interacción y que lo valoren, ¿de acuerdo? Con todo esto, vemos que al final las oficinas tienen que ser muy flexibles, tienen que adaptarse, tienen que, digamos, reinventarse. Tampoco hay que ser muy disruptivo en este punto. Y aquí me voy a poner un poco emocional porque las oficinas tienen que convencer al trabajador. Ese espacio de oficinas tiene que hacerle ver que cuando vaya va a ser diferente. Puede ser inspirado, puede ser enamorado, puede ser emocionado, puede ser lo que queramos, pero tienen que generar algo, no pueden ser indiferentes, ¿de acuerdo? Aquí muchas veces pregunto qué diferencia vemos entre las dos oficinas. Las dos son de reciente creación, ¿vale? Como veis, pues las dos tienen un buen diseño, las dos están prácticamente completamente nuevas. No significa que una sea peor, otra mejor, pero sí que lo que vemos es que ese tipo de trabajo lo puedes hacer en casa, e incluso mejor, porque cuando te sientas y todo el mundo empieza a hablar a tu lado, todo el mundo empieza a cacharrear, a tocar, y no te vas a poder concentrar, no vas a poder hablar. Y sin embargo hay otro tipo de espacios que se están incorporando, ya hace mucho, no es que sea ahora nuevo, que se incorporan y que nos ayudan a entender nuestra forma de trabajo, a responder a esas necesidades que se van a producir en la oficina y que en nuestra casa esto no ocurre, salvo que sea un Teams, pero no ocurre de manera espontánea. ¿Vale? Entonces, ¿qué está funcionando? Pues la incorporación de estos espacios, ¿de acuerdo? Espacios de colaboración, espacios de concentración, digamos que todo eso, y hasta mi experiencia remoto, ya lo conocemos, ya sabemos que hay que, en un modelo de Activity-Based Working, debemos entender bien la empresa, qué espacios hay que colocar. Hablamos antes de un phone booth, de un focus room, de salas de reunión, de espacios de colaboración, todo muy flexible, pues todo muy flexible, e incorporamos el hospitality y el bienestar, ¿de acuerdo? El hospitality y el bienestar, digamos que es como estos nuevos servicios que son los que diferencian completamente la oficina de tu casa. El hecho de tener una sala polivalente, donde puedas hacer eventos, donde puedas hacer clases de yoga, donde puedas verdaderamente conectar de manera transversal, que no tengas que ir con la gente de tu departamento. Esa generación de relaciones sociales es lo que está llamando al empleado. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que no solo nos vale con incorporar estos espacios, lo que se está necesitando, además de incorporarlos, de entender bien cómo funciona una oficina, es la activación de los mismos, ¿de acuerdo? La activación de los mismos significa que tiene que ver a alguien quien dinamice ese espacio. Este local que tenemos aquí, si no hay alguien que se pone a preparar el evento, si no hay alguien que se pone a invitar, si no hay alguien que empieza a organizarlo todo, aquí no pasa nada. Y eso es lo que muchas veces en las oficinas no entendemos. Dice, tiene un diseño increíble, es maravilloso, pero hay veces que no está pensado para el usuario. Y hay veces que la empresa no lo está activando. Cuando reducimos esos metros cuadrados, porque necesitamos menos, porque hay una flexibilidad, parte de ese ahorro debe ir hacia esa activación. Es decir, desde el punto de diseño hay que pensar en cómo el usuario va a empezar a hacer uso de todos esos espacios y de cómo se genera vida dentro de ellos. ¿Y cómo responde el mercado? Al final esto se puede considerar una opinión, puede ser más o menos válido, ¿de acuerdo? Pero el mercado está empezando a entender o está empezando a buscar, bueno, ya hace tiempo que lo va buscando, ¿de acuerdo? Que es el flight to quality, que lo incluimos aquí. ¿Qué significa eso? Nos vamos a los edificios de mayor calidad. Los edificios de mayor calidad son aquellos que cuentan ya con esos espacios, en donde el propietario ya está activándolos, donde contamos con servicios comunes, es decir, me he encontrado edificios en donde hay incluso, no es un campus, pero bueno, es grande, donde hay una pista de pádel y no hay vestuarios,
¿qué hago después del partido de pádel si juego a las 2? No, o me voy a casa o voy a estar en la oficina todo el mundo. No voy a tener otra opción. Entonces, todo eso el mercado lo está detectando y cada vez la diferencia es mayor. Es decir, todos esos puntos empiezan a separarse cada vez más. Todos esos edificios, cuando están bien pensados, cuando están bien diseñados, cuando incluyen este tipo de servicios, empiezan a valorarse en el mercado. ¿Y qué pasa con el resto de edificios? Pongo el de Barcelona para que veáis que pasa lo mismo. Quizás a lo mejor no tiene esa progresión tan al alza, pero el gap se incrementa. ¿Qué va a pasar con esos edificios? Pues hay muchos de ellos que van a empezar a reposicionarse, que van a empezar a pensar, ya estamos trabajando con ellos, con estudios de arquitectura, para entender qué necesita el edificio. ¿De acuerdo? ¿Y qué necesita el edificio? En base al usuario. No es lo mismo que nos veamos a un mercado en donde nuestro target pueda ser farmas tecnológicas, a un sector más legal, financiero, family offices. Eso nos va a ayudar a afinar un poco más. Entonces, esos edificios, habrá algunos que se podrán preparar y habrá otros que empezarán ya a repensar esos cambios de uso, a ver si el irme o convertirme en un edificio residencial me compensa o es más interesante por la saturación que hay o porque no puedo llegar a ofrecer todo lo que van a ofrecer los edificios que están por venir. Entonces, ahí está habiendo ya un cambio de chip en donde, pues bueno, se están empezando a plantear preguntas que a lo mejor hace 10 años no se consideraban. ¿De acuerdo? ¿Y cómo responden otros países? Bueno, pues estos no somos los primeros. En este caso ya son otros países los que nos llevan la delantera, aunque estamos también muy bien en España, y en donde vemos, esto hago un pequeño inciso, ¿vale? Es una herramienta que utilizamos a través de datos en CBR, ¿de acuerdo? Para analizar los edificios, ver qué están ofreciendo. Entonces, ¿esto qué nos permite? Ver cuál es la tendencia, ver qué es lo que incrementa, qué es lo que interesa, qué es lo que acaba funcionando. A lo mejor hace 15 años, este gráfico que teníamos, pues no tendríamos conceptos como certificaciones de bienestar, no tendríamos comunidad, hospitality, gym, multipurpose. Vemos que el rosco cada vez se agranda más, cada vez incluye más cosas, y esos son los edificios que acaban funcionando. Por lo tanto, esta es la tendencia que esperamos que vaya incorporándose aquí. De hecho, ya habréis escuchado de algunos proyectos que cada vez tienen usos más mixtos, en donde ya juntamos living, juntamos retail, juntamos residencial. Las oficinas, el edificio de oficinas va a ser igual. Ya estamos incorporando un flex. Los edificios que tienen flex en sus espacios, bien sea un Loom, bien sea un Spaces, el que queráis, se valora mucho porque te da flexibilidad. Una compañía que ha cogido 3.000 metros y tiene un flex abajo de 2.000, dice, oye, voy a coger 3.000 y voy a tener esa posibilidad. O incorporando el food and beverage dentro de esos espacios. Espacios que han sido menos valorados a la hora de alquilar una oficina, una planta primera a lo mejor, se están convirtiendo en espacios más atractivos para todos los usuarios. ¿Vale? Y bueno, esto es un poco la tendencia, por eso decíamos lo de preparados para desaprender, relacionándolo con la frase del inicio, nos gusta mucho porque, pues bueno, siempre hay cosas nuevas, siempre hay que estar muy preparado para lo que está por venir en el mundo inmobiliario y bueno, esperemos que siga esta tendencia, que no estemos equivocados y nada, espero que os haya gustado. Un aperitivo, luego un juego y luego nuestro próximo ponente es Carlos Aparicio de Unique. Perdón, me lleva aquí. Son tan chiquitines que te ves aquí puesto como un pin.
Pues en primer lugar, presentarme, Carlos Aparicio, de Unique Residential. Bueno, en principio, nosotros nos dedicamos sobre todo a lo que es el sector residencial, como ya dice el nombre de la empresa, Unique Residential, y estamos especializados en una empresa boutique, y estamos especializados en crear viviendas con alma, con carisma y viviendas únicas. Pero en este caso agradecemos a Face to Face la oportunidad de poder venir a hablar de un proyecto un poco distintivo, en este caso del Hotel Hoxton en Barcelona, en el cual desarrollamos la labor de Project Management y en el cual he tenido la suerte de poder participar y que tiene cierta relación con el tema que se trata, que es la flexibilidad de uso del espacio. Al final, flexibilidad es una palabra que se puede interpretar de muchas maneras. Tenemos flexibilidad de uso, flexibilidad arquitectónica, flexibilidad en la atracción de clientes. Entonces, en este caso, para centrar el tema, nosotros, en este caso yo, voy a hablar de nuestra experiencia en el sector hotelero, en concreto a través de este proyecto, y a partir de ahí tratar la flexibilidad a partir de lo que hemos visto y aprendido, ¿no? Entonces, bueno, para ponernos en contexto, no sé, creo que se ha descuadrado un poco la presentación. Cosas del directo. El hotel en sí consistía en una reforma. Era un hotel que había sido renovado en el 2007, lo adquirió la nueva marca y entonces nos pidió intervenir en la labor de reforma completa del hotel, ¿no? Es una reforma de más de 11.000 metros cuadrados, con 240 habitaciones, donde tenemos 3 sótanos, de los cuales solo se intervino en uno, el resto era aparcamiento y era más por normativa, porque hoy en día tenemos unas cosas también que a veces limitan la flexibilidad, que son las normativas que tenemos. Bueno, los otros datos ya los podéis ver. Y bueno, el reto era intervenir en un edificio muy acabado y hacer un concepto totalmente diferente, darle esta flexibilidad al espacio. Bueno, aquí un poco la fachada para que la veáis, está situado en Plaza de las Glorias, justo al lado de la conocida Torre Akbar. Y bueno, la envolvente se tenía que mantener, por lo tanto lo que hicimos era adaptar completamente el interior a las necesidades, en este caso del operador. Bueno, paso a explicar un poco el proyecto. Esto sería el sótano -1, que es el que se hizo mayor intervención. Aquí ya vemos ejemplos de flexibilidad del espacio. Teníamos unas cosas muy marcadas, como por ejemplo la cocina del hotel, las oficinas, el espacio de oficinas y staff, que en este caso en el hotel previo estaba muy limitado, se les amplió un poco en la línea de lo que decían anteriormente otros ponentes, de hacer que el trabajador quiera ir físicamente y quedarse en el sitio a comer, ya sea estar en el despacho, y que no se vaya al terminar la jornada directamente para casa y se acabe ahí la relación con el hotel, ¿no? Y por otro lado, vemos, y aquí empiezo a hablar de flexibilidad, esta zona marcada en verde, que sería la zona de eventos, sería la zona de eventos del hotel. Aquí que teníamos un espacio muy compartimentado, donde no teníamos posibilidad de realizar grandes eventos ni nada por el estilo, y claro, lo que se quería era, si hay grandes eventos, y lo que queremos es que atraer a compañías para que celebren eventos de cierto impacto, tenemos que hacer que este espacio funcione. Entonces lo que se decidió, a la vez, para no renunciar a la posibilidad de que la pequeña empresa tuviese su espacio para hablar para hacer sus pequeñas charlas con clientes, en petit comité, se decidió hacer compartimentación con paneles móviles. Aquí ya vemos un ejemplo de lo que sería la flexibilidad en el espacio, en este caso vía la arquitectura, ¿no? Y entonces lo que se hizo es, estas compartimentaciones son completamente móviles, todo esto hubo que gestionarlo con bomberos y todas estas cosas, para posibilitar
el que posibilitar el hecho de tener un espacio de convenciones, un espacio de convenciones completamente diáfano. Esto además implicaba dotar a cada una de las zonas de todas las herramientas actuales de videoconferencias y data y todo esto, pero a la vez que fuese lo suficientemente oculto y discreto para que cuando abrieses el espacio pudieses tener una vista como si hubiese estado pensado para ser el grande. Aquí vemos un poco cómo quedaría. Al final vemos aquí estas divisiones móviles, que además si vas allí no te das cuenta de que es móvil, en cambio cuando las quitas queda completamente oculto y puedes ver un espacio completo y diáfano. En este caso en la de arriba vemos cómo está abierto y en la de abajo vemos cómo está cerrado. Al final parece que está hecho el espacio, en cualquiera de los dos casos parece que está pensado para ello. Si pasamos a la planta baja, aquí tenemos un tema de flexibilidad de uso. Anteriormente y hasta ahora, como seguramente muchos coincidiréis, los hoteles estaban pensados para una cosa, que era para ir y dormir. Ya está, al final el cliente, la experiencia cliente era llegar a recepción, hacer el check-in, pedir la habitación, dejar las maletas o las cosas, irse a visitar la ciudad, cual suele ser el interés, sobre todo en hoteles como en este caso que están enfocados al público extranjero y al turismo, y ya no pasa por la habitación hasta el final del día, que es cuando va a dormir y a descansar. ¿Qué problema tiene esto? Al final las zonas comunes del hotel tienen un uso muy restringido. Tienes un restaurante con una marca que atrae a cliente local y que tiene cierto efecto llamada, o solo te vienen para el desayuno. Aparecen para el desayuno y ya se van. En este caso, la marca Hoxton tiene un concepto diferente. En este caso empieza con la experiencia de entrada al hotel. En lugar de entrar y encontrarte en la recepción, que te invita a hacer el check-in y a hacer este recorrido directo para la habitación, entras y lo que te encuentras es el lobby bar. El concepto de lobby bar básicamente es un bar que tienes puesto en la entrada, donde ya hay un ambiente más acogedor para que el cliente se sienta como en casa, que te invita a tomarte algo, a tomártelo de una forma un poco más relajada, en lugar de ir directamente a la recepción. El cliente al principio va un poco perdido de dónde está la recepción, no ¿puedo aquí hacer el check-in? No, entonces ya es cuando viene el discurso de, no, esto es el lobby bar, tómese algo, mientras tanto le dejamos las maletas aquí y la recepción la tiene ahí para facilitarle el check-in. Con esto ya consigues que el cliente empiece a ver cómo son las zonas comunes de este hotel, cosas que muchas veces se tienen pero no se disfrutan. El siguiente punto, vemos la recepción en gris, que al final es más testimonial, es un departamento puramente burocrático donde vas, haces el check-in y ya te dirigen a los ascensores, por eso tiene sentido que esté cerca de la zona de tráfico vertical. Y por otro lado, tenemos dos conceptos. El Four Corners es un concepto de restaurante, pero una vez más, aquí vemos un ejemplo de flexibilidad de uso. Si tienes un restaurante que al final son mesas, hay un servicio de tal hora a tal hora, el resto del tiempo no vas a tener un uso, no vas a tener un reciclaje de clientes, no vas a tener un movimiento que atraiga. Y una de las cosas que tiene esto es que al final las zonas comunes de los hoteles están vacías. O sea, llegas al hotel y tampoco te invita porque no hay gente. En cambio, para fomentar este conocer gente, el tener el discurso con otros clientes, se crea un espacio que tiene, más adelante lo explicaré, 4 esquinas, como dice el nombre, donde cada una está enfocada a un tipo de cliente. Todo ello en un mismo espacio. Aquí es flexibilidad de uso. Además tiene la terraza. Y luego, por otro lado, tenemos el concepto de apartment, que luego también lo explicaré, pero básicamente pues está enfocado a este cliente que no solo viene al hotel para turismo, sino que además quiere trabajar, quiere tener reuniones, pero algo más de pocas personas, algo de poca gente. Aquí vemos el lobby, lo que os decía, entras por este lado y ya te encuentras directamente la barra de bar, donde ya se ve que invita a tomarse algo. Por otro lado tienes el restaurante y en el otro lado quedaría la recepción. La recepción, como os decía, no tiene ninguna magia, es bonita y todo esto, pero al final no es donde está la principal zona para sentarse, simplemente es una zona para esperar mientras
gestionas alguna cosa o estás esperando a que alguien baje. Pero la idea es que aquí la gente se quede el menor tiempo posible. Y aquí vemos el concepto de apartment. El concepto de apartment, la idea es tener una reunión como si estuvieses en tu casa. Cuando vas a un hotel, al final hay mucha gente que dice, yo al final del día trabajo, voy al hotel y lo que quiero es irme en cuanto antes, pues sobre todo en casos de trabajo, porque lo que quiero es pisar mi casa, ¿no? Entonces, dentro de este discurso, ¿cómo podemos hacer que el cliente se sienta como en casa cuando va a un hotel, ¿no? Entonces, en este caso, el concepto de apartment lo que hace es un piso, lo que sería un piso con sus departamentos de comedor, salón, cocina, invitar a que cada uno de estos departamentos sea una zona donde puedas tener una reunión, una charla de trabajo, para hablar con tus compañeros. Entonces se puede o compartimentar, donde divides, bueno, aquí vemos en este caso lo que sería el concepto de comedor, como si hubiese dos, se puede compartimentar y puedes tener, si sois pues eso, 10 personas, 8, puedes tener tu reunión, en este caso aquí, con los servicios añadidos de la parte de cocina. Donde llegas tú, te levantas de tu comedor, vas a la zona de cocina, abres la nevera como si estuvieses en casa. En la nevera tienes bebidas o comida, lo coges y lo repartes entre la gente. Y luego hay la zona de comedor, y aquí la vemos un poco, no sé si tengo una foto que se vea mejor, bueno, en este caso no, pero digamos que lo que haces es esto. Por otro lado, que tienes una reunión con más gente, pues todos los espacios se pueden abrir también para crear una zona, es más para un evento, algo como lo que estaríamos haciendo aquí, ¿no? Entonces realmente es muy parecido, el concepto es similar, donde vas de la cocina, pasas a la zona donde te reúnes, haces la presentación, y la zona de estar y más coloquial. El siguiente concepto, como os comentaba, es el Four Corners. En este caso, bueno, igual a alguno nos entra hambre. Es un concepto que al final el espacio que teníamos era limitado, eran 250 metros cuadrados para un restaurante. En un hotel de 240 habitaciones, según cómo, puede quedarse pequeño si además quieres captar público exterior, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace un poco esto para gestionarlo? Pues bueno, aunque sea pequeño, se puede sacar partida a esto dividiéndolo en conceptos. Entonces, el concepto de Four Corners tiene 4 esquinas, como ya os anticipaba antes, que sería el slide shop. Es una zona donde hay un mostrador, es como una panadería al uso, donde vas, y si eres una persona que está trabajando fuera y tal, llegas, te pides tu comida para llevar y te llevas tu trozo de pizza. Rápido, fácil y sin mucha intermediación. Luego tienes el concepto restaurante, que quizás es más para la gente del hotel o la gente que viene de fuera y viene con la familia, pues te sientas y te comes algo en el restaurante. Luego hay la zona de terraza, obviamente un sitio como Barcelona, buen tiempo, buen clima, pues hay mucha gente que no quiere el interior, entonces tienes la opción de salir al exterior. Y por último tiene otro concepto que es la bodega. La bodega es un concepto que están trabajando para implementar, tiene un desarrollo, esto también viene un poco en línea de lo que decía Rosario, que según qué cosas, si no estás preparado para afrontarlas, no tiene sentido que empieces lanzándolas si no sabes que van a funcionarte bien, ¿no? La bodega, que más adelante tengo una foto, bueno, esto sería el slide shop. Aquí, pues lo que os decía, llegas, pides tu trozo de pizza y te lo llevas. Esto que sería la bodega, básicamente la idea de esto es que llegue el cliente como si fuera la tienda. Llegue, coja su producto, él mismo gestione el pago, haya una forma de detectar que obviamente que nadie se lleve cosas sin pagar, pero llegue, coja y la experiencia sea sin pasar por nadie, no tengas que esperar a que nadie te atienda, y entonces llegues y te lleves pues tu recuerdo, lo que sea, y lo pagues. Actualmente esto se está desarrollando porque depende de que haya una persona que te atienda y te venda el producto. La idea es que al final pueda ser completamente automatizado. La idea inicial era sacarlo, pero vieron que no estaba suficientemente desarrollado y entonces están en proceso de ello. Y luego el concepto de restaurante. Bueno, vemos además que se intenta aprovechar la luminosidad al máximo y todos los departamentos seguramente veréis que están un poco enfocados a sentirte como en casa, ¿no? Los materiales, todo está con la idea de que el cliente se quiera quedar en el hotel y no solo salir a ver la ciudad, porque a veces hace falta stops cuando uno hace turismo que muchas veces nos olvidamos. Y esto sería la parte de la terraza. Luego, por otro lado, teníamos un espacio en cubierta que tenía ciertas limitaciones, y aquí viene flexibilidad técnica.
cuando tienes un sitio con mucho potencial, en Barcelona estamos hablando de una 10ª planta, con unas vistas increíbles, Sagrada Familia, mar, se ve todo, la Torre Bar justo al lado, quieres aprovechar esa zona, pero ¿cómo aprovechas una zona donde no tienes una cocina? Entonces, lo que se hizo es adaptar el concepto del restaurante que hubiese a las circunstancias que tenía. Crear una cocina no era posible, entonces se tenía que gestionar con algo que funcionase en frío o con un mínimo de cocción. En este caso lo que se hizo es un restaurante de mojitos y tacos. Este concepto está arrasando, o sea, al final solo hacen tacos y mojitos, bueno, combinados, cócteles, pero siempre está lleno. De hecho es bastante difícil encontrar sitios si no reservas con antelación. Al final es una comida sencilla que se puede preparar, no tienes más que calentarlo, que en microondas lo puedes tener en cualquier sitio, y tiene fácil salida, puedes mover muy rápido a mucha gente, y eso implica pues, que le das un aprovechamiento y un uso idóneo. Entonces en el rooftop también se hizo un poco lo que os decía. Perdonadme porque estoy viendo que está saliendo la presentación un poco de aquella manera, no sé por qué ha pasado. Tenemos 3 zonas, al final el tema de la cubierta es que tienes un núcleo potente que bueno, no lo podías evitar, estamos hablando también de una reforma y las limitaciones que esto tiene. Entonces lo que se hizo es dividir un poco y sectorizar también la cubierta. Por un lado tenemos la piscina, que es más de uso del cliente del hotel, y por tanto se limitó un poco a esta zona y ya no pones lo que son demasiadas mesas, pones más concepto de cama balinesa, cosas así que son más del que está allí, para despejar esta zona y dedicarla a los clientes. Por otro lado tenemos la zona del tope, que es donde os decía, que no hay muchas mesas, hay mucha zona de barra, y esto te permite pues, mover mucho cliente. Y por otro lado, la zona de eventos. Esta zona es la que anteriormente en el proyecto esto estaba ocupado por instalaciones, y lo que se hizo es reducir a este cuadrado que veis aquí marcado como instalaciones la parte de maquinaria, y esto permitió despejar una zona que obviamente es muy rentabilizada. Esta zona, como está separada de las otras, te permite, sin tener ningún tipo de división, te permite usarla para eventos. Para eventos de cierto nivel, pues se pueden hacer en verano, eventos en exterior, en la parte de un costo. Aquí vemos un poco el enfoque. Aquí veis lo que os decía, ya no son las típicas mesas cómodas en la zona de piscina, en cambio tienes las tumbonas. Esto evita que la tendencia sea que el cliente del bar de tacos, sin decirle nada, no se va a ir a la tumbona a comerse el taco. Entonces esto reserva de forma natural, y con el espacio reserva esta zona para los clientes. Luego la zona de tacos, que es también lo que decía, mucha zona de barra, que esto también da mucho movimiento, y luego mesas, pero no mesas grandes, de grandes grupos. Y la zona de eventos, como os decía, tiene las mejores vistas, y pensando también en la flexibilidad, ya no solo de espacio, sino la flexibilidad arquitectónica que muchas veces no se busca en el proyecto, nos puede generar espacios como este. Y flexibilidad técnica, porque reducir en este caso la zona de instalaciones pues ha permitido tener un espacio que es increíble. Habitaciones. Bueno, aquí al final, habitaciones, bueno, no voy a entretenerme mucho, pero bueno, es un poco para lo que veáis. Obviamente en un hotel tienes que tener flexibilidad para poder tener, pues desde el que va por trabajo y duerme en una habitación que no necesita más que un escritorio, hasta las familias que van y necesitan más espacio. Entonces, en este caso, pues bueno, tenían el concepto, además, en esta tendencia de darles nombres ingleses y súper chulos a las cosas, que ahora nos está llevando por ese camino, pues tenemos las homey, que son habitaciones más espaciosas, con más nivel, que además se han ubicado en las zonas estratégicamente mejores, por vistas y espacios. Y luego tenemos las habitaciones más replicadas. Al final, el modelo de planta responde un poco a lo que decíamos, a lo que yo decía al principio, de que la voluntad es que el cliente no venga tanto por la habitación, que al final es un sitio para dormir, sino que venga por las zonas comunes y por el ambiente. Y esto al final implica que puedes sacar muchas más habitaciones, porque al final es un sitio más reducido el tiempo que vas a pasar en él, y en cambio dotar a unas zonas comunes más potentes. Aquí vemos, bueno, esto es el concepto de pasillo que teníamos.
Vale, aquí pues vemos los diferentes tipos de habitaciones, por cierto, para el que tenga mascotas el pet friendly. Y bueno, vemos lo que os decía un poco, las habitaciones con mejores vistas, pues obviamente son las habitaciones más grandes y esto te permite generar un valor. Y en principio hasta aquí estaría, pero me gustaría añadir un apunte, porque inspirado un poco por lo que ha dicho Rosario, a veces las empresas nos apuntamos enseguida al carro de innovaciones de estas de tecnología sin saber muy bien a dónde vamos, y a veces no nos paramos a pensar en el valor que puede tener esto. En este caso nos pasó algo, que es que esto se hizo durante la pandemia. Se hizo durante la pandemia con un cliente que estaba en Reino Unido y encima con el Brexit. Nosotros teníamos herramientas que habíamos testeado, porque al final, bueno, también tienes, por un lado te sientes obligado a probar ciertas herramientas, porque dices, bueno, si todo el mundo lo prueba, no voy a ser yo el carca, y perdonadme la palabra, que no lo haga, porque va a parecer que yo soy demasiado tradicional. Y entonces una de las herramientas que teníamos era la realidad virtual. La realidad virtual, que era un prodigio, al final el cliente no entiende nada, se marea cuando se pone las gafas de realidad virtual, el recorrido es un caos porque al final no sabe a dónde está yendo y no se hace al menos como está actualmente la tecnología. En este caso, la realidad virtual permitió que se hiciese la revisión de habitaciones en remoto. Todo el control de calidad del hotel, el diseñador estaba en Reino Unido, no podían venir porque no se les permitía, y esto permitió seguir sin pausar el proyecto gracias a que en remoto se podía trabajar. Quizás la herramienta cuando nosotros la adoptamos no estaba pensada en este estilo, igual lo hicimos pues esto, un poco por apuntarnos al carro, pero en este caso, con el tiempo y viendo las herramientas estas lo que ofrecen, nos ha permitido llevar a cabo un proyecto completamente en remoto en una situación que era muy complicada y abrir en tiempo con unas calidades que se ajustasen a lo del cliente. Cuando nosotros acabamos, el cliente ya pudo empezar a venir y los cambios eran mínimos y la calidad se ajustaba a lo que quería el cliente. Entonces, un poco de esto, y siguiendo lo que decía Rosario, hay que pensar muy bien cómo se usan estas herramientas. Quizás no es lo más interesante el ser el primero, quizás es más interesante ser el segundo, pero el segundo que lo haga bien. Y bueno, ahora haría un parón, vamos a hacer un juego entre todos, un aperitivo y luego seguimos que nos quedan 4 boletitas más. Vale, primero son 10 minutitos, con lo cual irá rápido. Vale.
Bueno, es que tienen sus particularidades, o sea, Igual se le quejamos a los chavales, tengo modelos a tienen pocos brazos aquí cogidos. Y luego se le saca de aquí un secador y luego está la pilla. Hola, ¿se me oye? No, nada. No, ¿verdad? No se me... ¿Me oye? Pero con el micro no. ¿Sí? Hola. Ah, sí. Y yo la he puesto en un momento, yo que una hora y... Eso dice. Yo la verdad es que ahora no lo Hola, ahora mientras van trayendo el aperitivo, voy a deciros los grupos que vamos a hacer para el juego, ¿vale? Cuando os vaya nombrando, les brindo un minutito cada uno, que serán los grupos. El grupo 1 es Víctor Delgado, Antonio Díaz, Elisa Rodríguez, Carolina Fernández y Antonio Fernández. ¿Sí? Donde os apetezca. En el ladrillo rojo, en el ladrillo blanco, donde queráis. Grupo número 2, Teresa Font, Carlos Aparicio, Daniel Antonio Reales y Felipe Vieites. ¿Se ha ido a Felipe? Ostras. Pues entonces, Antonio Fernández, que se vaya al grupo 2. ¿Antonio? A ver, repito, grupo 1, Víctor Delgado, Antonio Díaz, Elisa Rodríguez y Carolina Fernández. ¿Vale? Grupo 2, Antonio Fernández, Teresa Font, Carlos Aparicio y Daniel Antonio Reales. ¿Sí? Iros juntando. Grupo 2, Teresa Font, Carlos Aparicio, Daniel Antonio Reales y Felipe Vieites. Os voy a suspender a todos, ¿eh? Grupo 3, luego lo repito si no. Grupo 3, Gemma Rodríguez, Pedro López, Javier del Villar, Ana Valverde y Rosario de Castro. Y grupo 4, Alejandro Clemente, Cristina Gascó, Ana Migó, Miguel de la Paloma y Celia Zapata. Digo Miguel de la Paloma, pero no sé el apellido. Vale, entonces tenemos un grupo de 4, otro grupo de 4...